Dios nunca se cansa de perdonar. Nosotros sí. Y esta es la invitación de hoy. ¿Cómo podemos nosotros crecer como nos exhorta nuestro Papa Francisco en este documento que escribe él en Santa Marta? Y dice, "The message of Jesus is mercy. For me, I say this with humility. It is the Lord's strongest message. The Lord never tires of forgiveness. Never. It is we who tire of asking Him for forgiveness. We need to ask for the grace not to get tired of asking for forgiveness, because He never gets tired of forgiveness." Zaqueo, bájate pronto porque hoy quiero quedarme en tu casa. Quiero cenar. Es decir, quiero hablar contigo personalmente. ¿Estás dispuesto a hablar conmigo? ¿Estás dispuesto a tener un encuentro personal? ¿Estás dispuesto a que por medio de esta experiencia puedas vivir en esta atención amorosa conmigo? ¿Estás dispuesto a seguir caminando en mi presencia? El mismo Señor nos va a regalar esta grande bendición y nos dice, te ando buscando y quiero que te dejes encontrar. Yo no me canso de perdonar. Por eso vengo a hablar personalmente contigo, porque todavía hay poco tiempo y ese poco tiempo quiero aprovecharlo bien contigo. Yo nunca me canso de perdonar. Tú sí te cansas de pedirme perdón, pero yo no, dice nuestro Señor, por el Papa Francisco. Hoy nos regala Jesús la invitación y nos hace una cordial invitación personalmente y nos pone de frente, como dice el mismo San Atanasio en el libro segundo, cuando habla sobre la muerte de su hermano Sátiro. Dice, vemos que la muerte es una ganancia y la vida un sufrimiento. Por esto dice San Pablo, para mí la vida es Cristo y una ganancia el morir. Cristo, a través de la muerte corporal, se nos convierte en espíritu de vida. Por tanto, muramos con Él y viviremos con Él. En cierto modo, debemos irnos acostumbrando y disponiendo a morir por este esfuerzo cotidiano que consiste en ir separando el alma de las concupiscencias del cuerpo, que es como ira sacando fuera del mismo para colocarla en un lugar elevado, donde no puedan alcanzarla ni pegarse a ella los deseos terrenales, lo cual viene a ser como una imagen de la muerte que nos evitará el castigo de la muerte, porque la ley de la carne está en oposición a la ley del Espíritu e induce a esta a la ley del error. ¿Qué remedio hay para esto? ¿Quién me librará de este cuerpo presa de la muerte? Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y le doy gracias. Tenemos un médico, sigamos sus remedios. Hoy, al experimentar esta grande invitación, Jesús nos dice a todos nosotros que no debemos condenar a nadie. Por eso, una de las cosas interesantes que pasó cuando la gente miró a Zaqueo en el árbol sicomoro, vieron a un enemigo y odiándolo, de quien se burlaron con desprecio. Cuando Jesús miró a Zaqueo en el árbol, vio un alma con potencia, llamada con amor. La habilidad de Jesús para leer corazones le permitió ver la imagen completa de Zaqueo. Sí, el dinero había sido su motivo para conducir, pero había una apertura en su corazón que sería una buena tierra para la semilla nueva que Jesús traía. Hoy nos recuerdan nuestros hermanos difuntos que han participado ya de la vida divina, como lo dice San Atanasio, en esta experiencia, que nosotros estamos continuamente muriendo. Hay formas distintas de morir. Hay unos que morimos de acuerdo a las opciones que vamos haciendo. Hay otros que morimos y optamos por el dinero,
aunque destruyamos a los demás y matamos a gente directamente, personalmente, diciendo, aunque me lleve por delante quien me lleve, voy a hacer esto. Y hay otros que morimos al decir, prefiero morir yo a mí mismo. ¿Para qué? Para que el otro viva. Es lo que va a hacer Zaqueo. Zaqueo nos va a recordar, como Jesús le dice a Nicodemo, también en el capítulo 3, que tiene que nacer de nuevo de acuerdo al Espíritu, no de acuerdo a la carne. Zaqueo está muriendo a la carne cuando se encuentra con Jesús. La gente se burlaba de él porque estaba muerto en vida. Y muchos de nosotros ahorita vemos jóvenes muertos en vida, que están muertos en vida por haber optado por la droga, por haber dejado a un lado el amor a sí mismos y el amor a los demás, y se han quedado una sustancia que ahorita los tiene atados, manipulados, y los trata como si fueran títeres, y le han dado a la droga la libertad, la voluntad y la inteligencia, y ahorita está dificilísimo para que se desaten, porque no han entendido que no son los sentidos o el tomar el que los domina, y ahorita le han dado tanto poder a esa sustancia que los tiene esclavizados. Hay mucha gente muerta en vida, y hoy nuestros seres difuntos nos dice, pero hay otra. Lo que Jesús le dice a Nicodemo, cuídate de que aquella persona que tiene el poder de matar no solamente el cuerpo, sino también el espíritu, cuídate de él, que es el demonio. Y Jesús le dice, yo vengo a destruir el demonio, y esto, destruir la muerte. La muerte no tiene poder sobre nosotros. Por eso San Atanasio nos está recordando, ¿quién me librará de la muerte? Jesucristo, el Hijo de Dios vivo. Y hoy estamos celebrando esta grande bendición. ¿Cómo podemos ser conscientes de este proceso santificador y divinizador? ¿Cómo podemos nosotros ir más allá de la crítica y del odio? ¿Cuántos de nosotros estamos muertos odiando? Porque no me dejaron estas propiedades, porque abusaron de mí de esta manera, porque me maltrataron aquí o allá, porque me criticaron, porque me hicieron esto o aquello. Imagínense a Jesús, cómo lo están criticando por haber optado que se iba a quedar a cenar en la casa de Zaqueo, cuando Jesús le dice, Zaqueo, bájate del saquimor y voy a quedarme contigo a comer, a cenar. ¿Y qué pasó? Dice, ¿por qué? Porque quiero tener un encuentro personal contigo. Jesús, como segunda invitación, nos quiere ver personalmente. No es lo mismo que mandemos nosotros textos por el Facebook, por Twitter, por Instagram, por emails, o por WhatsApp, o por Facebook, o por cualquier otra información. No es lo mismo cuando nosotros nos vemos de frente, cuando nosotros nos vemos a los ojos. Ahorita esta generación del siglo XXI ya no quiere ver a los ojos, ya quiere solamente mandar información. ¿Por qué? Porque no quiere dejarse tocar. Y Jesús les dice, es necesario que toques tu miseria, es necesario que toques lo que traes por dentro. Zaqueo, cuando se descubre que Jesús lo ve y lee el corazón, Zaqueo se baja y se anonada ante Dios y le dice, Señor, de aquí en adelante te quiero pedir perdón, porque he ofendido a Dios y he ofendido a mis hermanos y me he ofendido de mí mismo, y he hecho del dinero mi Dios, pero me doy cuenta que el dinero no me salva, ni tampoco me trae una vida placentera, ni mucho menos en paz. Me siento perseguido, maltratado, marginado, señalado, y aún soy un pecador y un miserable. El dinero no me da poder, al contrario, me quita la libertad. Hoy quiero regresar a todas las personas que les he faltado el respeto o que les he quitado algún bien, se los voy a multiplicar por 4 y voy a dar la mitad de mis bienes a la gente, a los pobres. Zaqueo nos va a regalar la bendición a ser generosos. ¿Qué tan generoso tú eres con Dios?
O estás como Pedro llevando cuentas cuando el mismo Pedro le dice, Señor, oye, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿7? Dice Jesús, no, tú no piensas como Dios, tú piensas como los hombres. No, 70 veces 7. Y Pedro se desarma. ¿Cómo? Esta es la nueva filosofía de Dios, esta es la nueva teología, esta es la nueva manera de hablar, este es el nuevo lenguaje, este es el nuevo léxico, esta es la forma nueva de interpretar la vida del amor, el amor infinito de Dios, el misterio de Dios. No solamente 7, sino tienes que ir más allá, como Zaqueo fue. Zaqueo no avergonzó al Señor y como las almas privilegiadas de sus discípulos más cercanos, lo llamó por su nombre. Él también quiere llamarnos. Y hoy Zaqueo nos recuerda eso. Jesús nos está llamando. Cuando llama a Zaqueo, le dice, Zaqueo, bájate de ese árbol, quiero hablar contigo. Cuando llama a Pedro, dice, Pedro, ven y sígueme. Juan, ven y sígueme. Mateo, ven y sígueme. A todos nos llama por nuestro nombre, porque atrás del nombre hay dones, gracias, bendiciones, talentos, cualidades, virtudes y en especial una vocación, una misión y un llamado. Atrás de nuestro nombre hay una identidad desde tu propia persona, desde tu sexualidad, tu forma de ser, manera de pensar, forma de amar, una propia psicología, una manera concreta y un estilo de vida de ser. Atrás de tu nombre hay toda una identidad de un desarrollo y también de una identidad de tu propio ser y de tu propio sexo, que tienes que definirte en tu sexualidad para poder entonces proyectarte desde adentro de tu ser. Por eso cuando Jesús también se encuentra con María Magdalena, la llama por su nombre y le dice, yo no vengo a condenar a nadie. Por eso cuando Jesús se encuentra con los doctores de la ley y le dicen, esta mujer la hemos encontrado en pleno adulterio, dice Jesús, por favor les pido que aquel que se encuentre definido en su sexualidad le tire la primera piedra. Y Jesús nos pide que nos definamos sexualmente en las orientaciones sexuales que tenemos, que no andemos papaloteando y que no andemos buscando dobles vidas, que seamos una sola expresión de amor y que en esa expresión de amor proyectes todo tu ser. Y en esa proyectar tu ser, claro que vas a tener luchas, claro que vas a tener problemas, claro que vas a tener conflictos, claro que vas a tener una serie de ajustes emocionales, psíquicos, espirituales, una serie de movimientos, aún de tentaciones, de palabras que te van a exhortar otras personas para que tú hagas lo que no debes de hacer. Claro que tienes que estar cuidando estas cosas. Por eso aún nos dice San Agustín una frase muy importante que nosotros debemos preguntarnos día tras día. A la medida que entramos en este desarrollo, tenemos que cuidar nuestras relaciones humanas, y el mismo San Agustín nos va a decir esto: God will depart from you if you go up with pride. If you lower yourself with humility, God will come down to you. San Agustín nos va a regalar esta bendición y nos va a decir que todos nosotros estamos llamados a verdaderamente tocar nuestras propias, el orgullo, la vanidad, las miserias, las limitaciones, los defectos, los errores. Dios no se escandaliza de nuestra miseria, nosotros sí. Por eso la gente está criticando a Jesús. ¿Cómo es posible que éste se vaya a quedar a cenar con un pecador? Y dice Jesús, no se les olvide que yo vine por aquellos que no necesitan, que necesitan médico, que son los pecadores, son los miserables, aquellos que ustedes no reconocen como hermanos. A esos vengo a llamarlos a mi Padre. Todos están llamados en mí a regresar a mi Padre, porque todos de alguna manera pecan. Y Jesús nos va a recordar esa bendición. Yo no me vengo a fijar en su pecado, yo vengo a proyectarles la misericordia, y por eso los llamo, y por eso les doy ejemplo cómo deben de seguir
ustedes. ¿Y a quién lleven ustedes? Buscar al pecador. Aquel que está sano no necesita de ustedes. Aquel que necesita es aquel que está en el pecado. A ese vengo a llamar. Jesús nos recuerda para qué nos hizo sacerdotes, para qué nos llamó a la vida sacerdotal, para qué te llamó como esposo, como esposa, para qué te llamó como religioso, religiosa, para qué te llamó para vivir una vida casta, pobre y obediente como laica consagrada o laico consagrado, a ti y a mí. A todos nos está llamando a que reflexionemos cómo estamos nosotros administrando los dones de la gracia. Dice nuestro Dios, no te sientas orgulloso de tu propia miseria. Por eso el Papa Francisco va a enfatizar, Dios nunca se cansa de perdonar. Nosotros sí nos cansamos de reconocer que somos pecadores, que somos miserables, que somos limitados, que somos hombres y mujeres, que hacemos lo que no debemos de hacer, y en eso que no debemos de hacer nos orgullecemos, nos lucemos, o aún hasta nos exponemos públicamente, y a veces hasta nos ponemos como de ejemplo de lo malo que hacemos, como ahorita está pasando con los carteles, con la droga, con la inseguridad, con aquellas personas que están haciendo estragos a niveles sociales, a niveles políticos, a niveles aún de situaciones especiales. Mucha gente se enorgullece de traer 2 o 3 mujeres o 4. Mucha gente se enorgullece de tener amantes, cuando te debes de sentir vergonzoso, cuando te debes de sentir que estás destruyendo la seguridad del matrimonio, la vocación matrimonial, cuando te debes de sentir que verdaderamente estás haciendo de tu propio ser una guerra, una destrucción interior, que estás muerto en vida. Eso es lo que nosotros debemos entender hoy en esta fiesta, y nos dice nuestro Dios, ten cuidado, porque no te vaya a pasar como San Faustina. A San Faustina en un momento determinado nuestro Señor le dice en un sueño, que ella dice que estando en un momento determinado de gracia muy especial, el Señor la llamó y le dice, ¿quién eres tú? Y dice, yo soy tu sierva, Señor. Y dice él, ¿quién eres tú? Dice, yo soy Faustina. Y dice nuestro Señor, ¿estás viviendo como yo te estoy pidiendo? Porque estoy viendo que todavía te falta vivir una vida más plena. Y entonces la lleva y le presenta esta opción. ¿Quieres vivir un día en el purgatorio o quieres verdaderamente vivir cada vez más mía en la tierra? Y dice, prefiero vivir un día en el purgatorio. Y dice, no. Dice, en el purgatorio lo puedes hacer, pero te voy a mandar a la tierra una vez más. ¿Y qué pasó en ese sueño? Jesús la toma y la invita a ver el purgatorio. Y dice ella que miles y millones de almas están continuamente yendo a ese lugar. Cuando nuestro lugar no es el purgatorio, ni el infierno. Nuestro destino es Dios, es el cielo. Por eso Jesús abre las puertas del cielo, y hoy celebramos a aquellos hombres y mujeres que dieron la vida por Cristo y que viven en la paz de Jesucristo, como Concepción Cabrera de Armida, como Teresa de Lisieux, como Teresa de Ávila, como San Juan de la Cruz, como el Padre Pío, como Juan Pablo I, San Juan Pablo II, como Juan XXIII, Pablo VI, Pío X, José Luis Sánchez de Río, Don Toribio, Agustín Promo, Señor Romero, San Lorenzo, aún Guízar y Valencia, y así podemos mencionar miles y millones de santos que están viviendo la unión con Dios, esa unión beatífica que a nosotros nos debe de entusiasmar. El mismo Jesús va a vivir una unión específica, una experiencia mística, vive con Zaqueo, así como vivió con Nicodemo, así como vivió con María Magdalena, así como la experimentó también el hijo pródigo, así como la experimentaron también el mismo Pedro cuando niega a Jesús, y después de resucitado Jesús le dice a Pedro, tienes que nacer en el amor. Eso es lo que nace el mismo Zaqueo. Hoy, al celebrar esta fiesta del Día de los Santos Difuntos, nos recuerda a nuestro Dios que diario estamos muriendo, pero también diario estamos viviendo. Estamos muriendo a nosotros mismos y resucitando en el Hijo de Dios vivo. Por eso nos va a decir este santo que nos hace a nosotros esta reflexión, San Ambrosio,
Y nos dice y nos recuerda esto: Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, le doy gracias. Tenemos un médico, sigamos sus remedios. Nuestro remedio es la gracia de Cristo, y el cuerpo presa de la muerte es nuestro propio cuerpo. Por lo tanto, emigremos del cuerpo para no vivir lejos del Señor. Aunque vivimos en el cuerpo, no sigamos las tentaciones del cuerpo, ni obremos en contra del orden natural. Antes busquemos con preferencia los dones de la gracia. ¿Qué más diremos? Con la muerte de uno solo fue redimido el mundo. Cristo hubiese podido evitar la muerte si así lo hubiese querido, más que lo rehúye como algo inútil. Jesús nos vuelve a recordar eso, sino que la consideración, o lo consideremos como el mejor modo de salvarnos. Es aquí donde viene la invitación, y agrega él: y si su muerte es la vida de todos, hemos recibido el signo sacramental de su muerte, anunciemos y proclamemos su muerte siempre porque nos reunimos para ofrecer la Eucaristía. Su muerte es una victoria, su muerte es su sacramento, su muerte es la máxima solemnidad anual que celebra el mundo. ¿Qué más podremos decir de su muerte si el ejemplo de Cristo nos demuestra que ella sola consiguió la inmortalidad y se redimió a sí misma? Por eso Jesús dice: no adoren a la muerte. Tercer cosa, muchos de nosotros estamos muertos porque estamos diciendo que tengo una buena muerte. No, hermano, aquí no se trata de que tengas una buena muerte. Aquí se trata que te prepares a cumplir la misión que Dios te ha encomendado en Jesucristo. Que te prepares en llevar a cabo lo que el Padre te ha encomendado a ti y a mí. Y que estés listo a llevar ese plan de la salvación. No que te preocupes por llevar una buena muerte. La buena muerte no se trata simplemente que no tengas dolor, que no tengas sufrimiento, que solamente te duermas y despiertes en el cielo. No, hermano, esa es una ilusión. Una buena muerte es decirle: Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Como dice el mismo Jesús en el Evangelio de San Juan, el capítulo 6: mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre, y he venido de la tierra a hacer su voluntad, y yo no voy a quedarme en paz hasta que no cumple esa misión. Y mi misión es complacer a mi Padre. Esa es una buena muerte. Esa es una experiencia, como lo está diciendo San Ambrosio. Aquí es donde está la clave. ¿Cómo nosotros podemos entender que en la muerte de Cristo, la muerte ya no tiene poder sobre nosotros? Por eso el estar muriendo a nosotros mismos es cada día. Cada día debemos estar nosotros viviendo en Jesús. Hermanos, la gente comenzó a quejarse de que Jesús, ¿cómo podía pasar tiempo con un pecador así? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no puede pasar Jesús un tiempo con un pecador, como lo fue Zaqueo, como lo fue el mismo aquel hombre que estaba? Imagínense ustedes cuando estaba Jesús crucificado, que estaba en dos pecadores, que verdaderamente ellos libre y voluntariamente, inteligentemente habían asesinado a mucha gente y eran verdaderamente condenados por justicia social, por justicia política, por justicia moral, por justicia ética. Y sin embargo Jesús era un inocente de todo tipo. Estando en medio de los dos, uno de ellos le dice: Señor, te reconozco que eres un hombre inocente. En tu grande misericordia y bondad, no tomes en cuenta mi miseria, mi pecado. Yo soy un pecador y he hecho cosas que no debía de hacer. Ten misericordia de mí. Cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Y Jesús le dice: esta misma noche estarás conmigo en el paraíso. Este mismo día, por eso Jesús le dice a Nicodemo: este día quiero cenar contigo. Bájate del árbol y cenemos. Jesús fue muerto en un árbol, y por eso le dice a este hombre: bájate del árbol y hagamos algo nuevo. Nos veremos en otro lugar mejor. Y el momento donde se vio mejor, no enfrente de los demás, sino Zaqueo bajó y se encontró con Jesús en su casa. Y hablaron personalmente. Jesús quiere hablar contigo y conmigo. ¿Qué tan dispuesto estás de hablar con Jesús? ¿Cómo te encuentras en este momento? Yo te invitaría: baja las guardias,
No te sientas autosuficiente. No te sientas que sabes todo, porque no lo sabemos. Si sabemos, como dijo Sócrates, ese grande filósofo intelectual que verdaderamente me gusta en momentos determinados citar, porque era tan inteligente que él descubría con humildad y sencillez: yo solo sé que no sé nada. De tanto que sé, me voy descubriendo que cada día es nuevo y cada día es único, y necesito que estar estudiando para discernir el presente. Por eso me descubro que no sé nada. Y necesito esa sabiduría, ese conocimiento de ese Dios que va más allá de mi propia razón y de mi propio concepto y de mis propios conocimientos y de mi propia inteligencia, y que está más allá de mí y está cerca de mí. Necesito de Él. Necesito ir más allá de mi razón. Necesito ir más allá de mis sentimientos, de mis inseguridades. ¿Cuántos de nosotros no necesitamos que morir a nuestras inseguridades? No quieres dejar a tu esposa que vaya a trabajar, no quieres dejar a tus hijos que estudien, no quieres dejar a tus hijos que caminen, quieres que tus hijos traigan a la mujer a tu casa, no los quieres dejar crecer. Déjalo crecer, muere a esa miseria, muere a ese pecado, muere a esa inseguridad. Deja que tu hijo crezca. Te pregunto, cuando tú te viniste a Estados Unidos, ¿tu mamá te detuvo? ¿O cuando te fuiste a Guadalajara, a Monterrey, a Querétaro, a México, a otros lugares a trabajar, tu mamá te detuvo? No, te dejó libre porque ella supo educarte desde pequeño, y a los 15, 16, 17 años tenías todas las armas para irte a otra nación, a irte a otro país, a irte a otro estado, a irte a otra ciudad, a irte a otros campos a trabajar. Tu madre tenía tanta seguridad en ti que sabía que lo que estaba construyendo un hijo y una hija responsable de su vida. Ahorita, ¿por qué a nosotros nos da miedo dejar a nuestros hijos libres? Porque no hemos sabido cultivar los valores en la vida. Porque queremos tener a nuestros hijos aquí y pensamos que al tenerlos nosotros aquí los vamos a salvar. No, hermano, no los vas a salvar. Lo estás haciendo más codependiente, más miserable y cada vez más irresponsable y menos responsable de su vida. Lo está haciendo un codependiente. Déjalo crecer. Por eso la Virgen María le dice a Jesús a los 30 años: es necesario que tú te vayas a trabajar en las cosas de tu Padre. Y María, nuestra Madre, nos da ejemplo de cómo ella muere, cómo muere a estar con Jesús. Ella pudo haberse quedado con su hijo para toda su vida. Sin embargo, ella descubre que el Padre le está pidiendo que ya es tiempo de que lo deje solo, que Él crezca y que ella muera. Y que Él crezca como debe de crecer hasta dar la vida por nosotros. Por eso el mismo Juan el Bautista, cuando se encuentra con Jesús, dice: es necesario que yo muera y que tú vivas. En otras palabras, es necesario que yo disminuya y tú crezcas. Eso es lo que estamos celebrando en esta fiesta de Día de los Difuntos. Cómo morir a nosotros mismos para que crezca el otro en nosotros. Para que el otro vaya creciendo y vaya dando oportunidades. Yo ahorita les pregunto a los papás: ¿tú crees que mañana tu hijo va a dar la vida por ti? Y muchos de ellos me responden: no, padre, porque no se mantiene ni él solo. ¿Por qué? Porque tú no le has enseñado a mantenerse, porque tú no le has enseñado los valores, porque tú no le has dado la fuerza de decirle: vaya, si usted a empezar a trabajar, y si usted toma la droga, si toma lo que quiera tomar, usted sea responsable de sacar las cosas. Porque yo ya le di los argumentos, ya le di las formas y ya le di la manera de cómo trabajar y cómo cuidarse de esa miseria. Pero a veces nosotros no creemos en lo que damos, en lo que formamos, en los valores que promovemos. Sé, por experiencia, por el trabajo que he hecho con jóvenes, casi por 10 años, los últimos 10 años de mi vida, los retos que hay, las luchas que hay, las dificultades que hay. Me ha tocado trabajar en Italia, en México, en Estados Unidos, en muchos de los estados, y sé las grandes luchas que hay ahorita en nuestros jóvenes. Pero con eso no quiere decir tampoco que tú los tienes que tener aquí. Al contrario, yo les digo a los jóvenes: si usted no estudia y no se concentra en una preparación más sólida en su formación intelectual para conocerse mejor sus miserias, limitaciones, defectos y errores, pero sobre todo sus potencias, sus valores, sus dones, sus talentos, sus cualidades, sus carismas, se va a quedar en el camino. Y muchos de ellos, hermanos, se van a morir a temprana edad. ¿Por qué? Porque muchos están optando por lo fácil. Es mejor drogarme que ser responsable de la escuela, que ser responsable de mi cuerpo, que ser responsable de
de la vida que llevo. Nuestro Dios nos dice hoy, no estés perdiendo el tiempo. Te estoy pidiendo que tomes en cuenta lo que te estoy ofreciendo. Por eso cuando Jesús le ofrece a Zaqueo, dice, bájate del sacamoro, bájate de ese árbol y vamos a trabajar juntos. Vamos a caminar juntos. Esta es la grande bendición que nuestro Señor nos regala a todos nosotros. Esta es la primera conclusión. Y dice San Ambrosio esto: por esto no debemos de explorar la muerte, ya que es causa de salvación para todos. No debemos rehuirla, puesto que el Hijo de Dios no la rehuyó, ni tuvo en menos el sufrirla. Además, la muerte no formaba parte de nuestra naturaleza, sino que se introdujo en ella. Dios no instituyó la muerte desde el principio, sino que nos la dio como un remedio. En efecto, la vida del hombre, condenada por culpa del pecado a un duro trabajo y a un sufrimiento intolerable, comenzó a ser digna de lástima. Era necesario dar fin a estos males, de modo que la muerte restituyera lo que la vida había perdido. Muchos de nosotros, hermanos, nos quedamos en segunda conclusión. Pensamos que con unos polvitos que te demos, con un algo que te cuelgues aquí, con eso te van a proteger. No, hermano, si quieres protegerte son los sacramentos. Si quieres protegerte, recibe la Santísima Eucaristía diaria. Si quieres protegerte, reza el rosario diario y haz obras de caridad continuas. Si quieres protegerte, busca compartir tus dones con los más pobres, necesitados, los hambrientos, aquellos que verdaderamente están viviendo situaciones difíciles en su vida, que se mantienen con $1 y que viven situaciones difíciles de su cuerpo, de enfermedades, y que no tienen ni para medicinas. Si quieres verdaderamente vivir una vida más plena, comparte con los demás tus dones y muere a ti mismo y verás. Y morirte a ti mismo es compartir lo que hizo Zaqueo, es compartir lo que hizo Jesucristo en la cruz. Comparto mi vida, mi cuerpo y mi sangre para darle la salvación a la humanidad. Padre, te pido por mis hermanos que no le tomes en cuenta los pecados. Por favor, en tu grande misericordia, dales tu paz. En tu grande misericordia, reconcílialos contigo. En tu grande misericordia, papá, te pido por mis hermanos más necesitados. No les tomes en cuenta el pecado. Y voy a terminar con el mensaje que el Papa nos vuelve a recordar, el Papa Francisco, y dice: The message of Jesus is mercy. For me, I say this with humility. It is the Lord's strongest message. The Lord never tires of forgiveness. Never. It is we who tire of asking Him for forgiveness. We need to ask for the grace not to get tired of asking for forgiveness, because He never gets tired for forgiveness. Dios nunca se cansa de perdonar. Por eso, si tú murieras a tu miseria y tú murieras a tu orgullo, a tu vanidad, a tu manera de pensar autosuficiente, te lo digo y me lo digo. Y yo rezo continuamente para que el Señor nos conceda la gracia a ti y a mí de poder ser cada vez más sencillos y reconocer nuestra propia miseria y nuestras propias debilidades y crecer, porque cada día para mí es una lección nueva. Mis errores que he cometido en el pasado son lecciones nuevas para cómo proyectar mejor mi ser. Esto es lo que estoy entendiendo en mi vida espiritual. Son lecciones que Dios te revela para que puedas crecer en paciencia, en prudencia, en humildad, en sencillez, en transparencia, en buscar las necesidades del más necesitado y poder también complacer a aquellas personas que vienen destrozadas, amargadas, marginadas, condenadas por su propia miseria. He ido entendiendo en mi vida sacerdotal, en estos casi 20 años que tengo y 32 de misionero, esta experiencia. Las lecciones de mi propia miseria es un crecimiento para entender mejor por qué soy lo que soy, sacerdote. Esto es lo que nos va a regalar esta bendición. Por eso dice San Ambrosio: nuestro espíritu aspira a abandonar las sinuosidades de esta vida y los enredos del cuerpo terrenal y llegar a aquella asamblea celestial
a la que solo llegan los santos para cantar a Dios aquella alabanza que, como nos dice la Escritura, le cantan al son de la cítara. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios omnipotente, justo y verdadero tus caminos, oh Rey de los siglos. ¿Quién no temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Porque tú solo eres santo, porque vendrán todas las generaciones y naciones y se postrarán en tu acatamiento. Y también para contemplar, Jesús, tu bondad mística, cuando la esposa, en medio de la aclamación de todos, será transportada de la tierra al cielo. A ti acude todo mortal, libre ya de las ataduras de este mundo y unida al Espíritu. Este deseo expresaba con especial vehemencia el salmista cuando decía: una cosa pido al Señor, y eso buscaré, habitar en la casa del Señor por los días de mi vida y gozar de la dulzura del Señor. Eso es lo que le dice Jesús a Zaqueo: quiero que hoy cene en tu casa, porque después te voy a invitar a mi casa. Y en mi casa hay muchas habitaciones, por eso me voy a mi Padre y voy a prepararles una habitación, porque voy y regreso. Y voy a regresar por ustedes. Jesús nos va a regalar esta bendición, como lo dice San Ambrosio. Jesús viene una vez más, pero necesitamos nosotros que tocar nuestra casa. ¿Cómo está tu casa? ¿Qué tan seguido la limpias? A mí me ha tocado verdaderamente, cuando voy a bendecir casas, que huele aquello terrible, olores de todo tipo, pero hay casas limpias. Últimamente me ha tocado bendecir casas de la gente de la India, y te quitas tú los zapatos antes de entrar y ves aquella casa limpia. Es algo hermosísimo esto. Hay mujeres pulcras que les gusta todo lo limpio. Felicidades si tú eres así. Y yo te exhortaría que sigas así, y que sigas limpiando tu corazón, y sigas limpiando tu casa interior, así como dice Jesús: el nuevo templo es tu hogar, es decir, es tu alma, es tu espíritu, es tu cuerpo. Nuestro Señor nos regala esta bendición y nos dice aún en la segunda carta de los Macabeos, en el capítulo 12, 45, a los que han muerto piadosamente les está reservado un magnífico premio. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Les estará reservado un magnífico premio. La pregunta final es esta: ¿tú quieres encontrarte con Dios? Y no me vayas a decir: Padre, todavía no estoy listo. Te pregunto: ¿cuándo vas a estar listo? ¿Cuándo te gustaría estar con Jesús? Yo te diría: prepárate, como dice el Monseñor Romero, porque hoy es día de la gracia, hoy es día de salvación, hoy puede ser el último. Que Dios bendiga tu alma y tu corazón y te dé la fortaleza y la paz para que no tengas miedo. Entrar dentro de tu ser y tocar de adentro lo que tú eres. Dios te dice: hija mía, hijo mío, estoy tocando a la puerta y quiero que te bajes. Es decir, quiero que seas humilde y sencillo, que dejes de ser orgulloso, pedante, indiferente y aún autosuficiente, y sé humilde y reconoce que necesito de ti. Es decir, necesito tus miserias, tus pecados, tus limitaciones y defectos. Quiero transformarlos en sabiduría y en conocimientos para que ayudes a los demás a acercarse más a mí. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Pidámosle al Espíritu Santo que nos bendiga, diciendo: ven Espíritu Santo, envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven Padre de los pobres, ven dador de los dones, ven luz de los corazones, consolador magnífico, dulce huésped del alma, suave alivio. Sana lo que está limpio, sana lo que está enfermo, lava lo que está sucio, riega lo que está seco, sana, doblega lo que está rígido, calienta lo que está frío, endereza lo que está desviado. Da a tus fieles tus 7 sagrados dones, dales el premio de la virtud, dales la puerta de la salvación, dales la felicidad eterna. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y que el Espíritu Santo, fuente de toda pureza, se las comunique por mí la cruz y el amor, y guarde su cuerpo y su alma siempre puro y sin mancha. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Quédense con Dios y nos vemos mañana con la gracia de Dios. Hasta la próxima y feliz día de nuestros difuntos.